Hola, bienvenidos al canal de María Baltre, un espacio donde exploraremos juntos el poder de la transformación. En este episodio abordamos un tema que nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva distinta, el trastorno del espectro autista. Para hablar de esto, tenemos invitada a Elvia Díaz, profesionista y madre de 3, 2 hijas y su hijo menor con trastorno del espectro autista. A través de su experiencia, exploraremos los retos, transformaciones, aprendizajes y fortalezas que ha desarrollado en su camino, así como la importancia de la inclusión y el apoyo en la familia. El autismo no es una barrera, sino una forma única de experimentar la vida. Sin embargo, hay quienes viven esta realidad, ya sea en primera persona o como familiares, y enfrentan desafíos que requieren amor, paciencia y resiliencia. Disfruten la entrevista. Bienvenidos a María Baltre. El día de hoy tenemos de invitada a Elvia Díaz. Bienvenida, Elvia. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por permitirme estar hoy contigo. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Elvia nos estará hablando de su experiencia como madre de 3 y con un hijo con retos especiales, un trastorno de espectro autista conocido como TEA. ¿Podrías contar un poco de ti, por favor? Claro que sí. Bueno, principalmente soy profesionista. Soy mamá de 3 niños, dos mujercitas, de las cuales estoy muy orgullosa, por supuesto, y también de mi hijo. Cada uno ha representado sus retos, pero de manera especial, como familia nos toca enfrentar lo que es el trastorno del espectro autista con mi hijo más pequeño. Y bueno, pues yo me he tocado enfrentarlo como mujer, como mamá y además pues tener que lidiar lo que es ser mamá sola a partir de hace 12 años y además lo que implica ser proveedora, ser profesionista y moverme en diferentes ámbitos. Entonces, creo que es muy, muy importante que creemos conciencia sobre estos retos que muchas personas estamos viendo hoy. Gracias a Dios, el espectro autista, como lo conocemos ahora, es más conocido, pero también ya es una urgencia, porque hoy sabemos que ya 36 niños de 100 están diagnosticados en diferentes partes del espectro. Entonces, es ahorita ya urgente que todos tomemos conciencia y nos eduquemos de qué es este reto que la sociedad de hoy enfrenta. Claro, muchas gracias, Elvia, por compartirnos estos datos importantes. ¿Nos puedes compartir cómo fue tu impacto emocional al enterarte del diagnóstico de tu hijo? Mira, el diagnóstico es la crónica de muerte anunciada para la mayoría de las mamás, porque nuestro instinto es muy importante. Yo desde mi hijo y a los 2 años, yo ya veía que algo era diferente. Él fue niño de libro, pero todo lo hacía perfecto, pero a los 2 años empezaba su desarrollo a variar. Claro que te dicen, no es cierto, no pasa nada, no exageres, pero yo siempre soy de la idea de que más vale exagerar que omitir. Y fue un proceso muy, muy duro, muy, muy duro. Las mamás que tenemos esto, sabemos que tenemos que luchar, pero en este proceso te voy a compartir un momento específico donde estamos hablando de la sensibilidad. Yo ya había visto psicólogos, etcétera. En la escuela me dicen, pues es que es muy probable que tenga que o no escuche o hay un trastorno, pero tú quieres descartarlo. Claro. En ningún momento vas a querer confirmarlo con un doctor, porque a la fecha hoy día todavía un diagnóstico parece como si fuera una opinión. Entonces, le hacen unos estudios, mi hermana me acompaña, es horrible cuando ves a tu hijo pequeñito con los cables, o sea, no era doloroso, pero tú como mamá dices, ¿tú qué tienes en tu cabecita, mi niño?
que se durmiera fuera un reto, o sea, todo eso son pequeñas cositas que ya las puedo platicar, pero que en su momento duelen mucho. Y tengo ya su electroencefalograma, los potenciales evocados, que es para oído, salió bien, pero el electroencefalograma, ¿hasta cuándo me lo iban a interpretar? Y yo, pues, mujer, vamos a ir de lucha porque no voy a ser impaciente. Fui a buscar un médico particular y me llevé a mi niño y llevé el electro, que era un CD entonces. Él lo mete, claro que mi niño mientras, por supuesto, pues andaba para arriba, para abajo, metía, sacaba, y yo así como, espérame, mijo, tantito aquí. El doctor viendo el electro y me dice, yo lo veo bien, que gracias a Dios. Entonces, sin agua va, saca su recetario, mi niño entonces tenía 4 años, saca el recetario y pone, da un medicamento, entonces Risperidona, y dice RDX autismo. Me entrega la receta donde yo leo una cubeta de hielos de agua fría. No describe el frío que sentí en ese momento cuando yo leí esa palabra allí. O sea, y el doctor así, o sea, ni, aunque fuera atinado, lo que no, era lo primero que yo estaba ya por un profesional, es muy duro, es muy, muy duro. ¿Qué emociones, sentimientos? Todo, Todas. todo. Wow. Sí. ¿Qué fue o qué ha sido lo más impactante o lo más difícil de aceptar en el proceso? Que no hay una aceptación. O sea, lo más difícil de aceptar es que no vas a aceptar. Porque una cosa es resignarte, otra cosa es aceptar y otra cosa es darte cuenta que tienes un reto latente. Cuando hablas de los duelos, el más conocido es Elizabeth Kubler, de las etapas de los duelos. Hay mucho ya en tanatología se estudian demasiados, pero el más conocido pues es ese. Entonces ya, según esto, cuando llegas tú a la aceptación, pues ya, vuelta a la página y el capítulo que sigue. Con mamá y una familia, con estos retos, cada capítulo de la vida del niño es una nueva aceptación. Claro. Cuando obviamente te futurizas y qué va a pasar con mi niño, etcétera, etcétera, pero ¿por qué? Porque no vas a aceptar que tu niño tiene retos especiales, porque todos los niños son especiales, Claro. pero él tiene un reto y tú como familia tienes un reto también. Claro. Entonces, ¿qué hay que aceptar? Que su niñez no va a ser normal, ¿ok? Y entre la adolescencia son otros nuevos retos que él no. En una ocasión, trabajando yo en la Universidad de Washington, me tocó platicar con los papás. Ellos, mi hijo cumplía entonces 18 años, ellos todos llevaban a sus hijos ya a la universidad y mi hijo tenía la oportunidad de estar allá, pero todos ya, y las mamás, pues, ¿cómo mi niño va a estar aquí? Y es que no. Y yo me tocó platicar con ellos porque yo estaba como consejera para el Centro de los Latinos y Chicanos. Entonces, así en público les dije, felicidades, sus hijos pueden ahora empezar una vida de independencia. Yo sé que es muy duro y como papás y sobre todo mamás mexicanas queremos que nuestros pollitos sigan comiendo alrededor de nosotros, pero yo les dije, yo tengo un niño en esas circunstancias y no saben lo que yo diera por estar yo ahí sentada diciendo, hoy mi hijo va a empezar a aprender a ser independiente. De cada etapa vas aprendiendo, entonces no hay una aceptación tal, no puedes decir lo acepto. Claro. Cada etapa es un momento de transformación. Y además yo me he convencido que el momento que yo acepto es porque voy a dejar de luchar. Y yo no voy a dejar de luchar por mi hijo, a como él necesite, yo voy a estar aquí. A como Dios me permita, yo voy a estar aquí. Qué bien. Entonces, pues, se podría decir que cada etapa ha sido un momento de transformación porque cambia y es adaptarse y volver a buscar
nuevas herramientas y nuevos apoyos. Ok, ¿y cómo nos puedes describir un poquito de este desgaste físico y emocional de todos estos procesos? Desgaste físico y emocional. Bueno, descripción, ¿cómo cuánto tiempo tenemos? Mira, te lo comento así. Mis hijas, no sé por qué razón, no dormían. Entonces nace mi niña mayor. A los 2 años soy nuevamente mamá, bendito Dios. Entonces tengo mis 2 niñas. Ambas fueron con riesgo de muerte de mi parte. Entonces decidimos que yo ya no debería arriesgarme a ser mamá una vez más. Me amarran las trompas porque pues ya era muy riesgoso por la situación que estuvo tanto mi hija como yo en los 2 partos. Bueno, fueron cesáreas por emergencia. Entonces se supone que yo no iba a ser mamá ya. Pero Dios, uno propone y Dios dispone. Mi niña más chiquita no tenía todavía 2 años cuando yo ya estaba embarazada. De hecho, ellos se llevan menos de 2 años. ¿Sí? Entonces, o sea, mi niña nace, nace el 12 de enero y mi niña más grande, mi niña del medio, perdón, cumplía 2 años el 16. Entonces son menos de 2 años la diferencia. Quiere decir que yo ya llevaba sin dormir 4 años. Cuando mi niño nace, él era bien, dormía, etcétera, etcétera. A medida que va creciendo, parte de la situación de estos niños es que su cerebro se le llama actividad paroxística. Entonces mueven, sus cerebros son muy inquietos. Entonces mi niño a partir de los 2 años dejó de dormir como dormía y se levantaba en la noche. Entonces buscaba una niña, buscaba otra, porque los tres tenían un sueño muy inquieto. Y claro que me decían, tómate esta valeriana, no sé cuánto, pero yo decía, no, porque si me duermo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque mi niño se puede levantar y salirse. Entonces yo no me podía dar el lujo de dormirme. O sea, yo tenía que estar en alerta. En modo alerta todo el En tiempo. modo alerta. Entonces, al grado que fueron prácticamente 8 años cuidando a mis hijos, obviamente con la ayuda de la familia, etcétera, etcétera, pero yo al pendiente de, de mis hijos, el trabajo, casa. Y entonces, pues ya, un doctor que veía a mi niño me dice, pues es que usted necesita ayuda. Yo, ¿por qué? O sea, claro que en ese momento también la vida no nomás es tu familia, era el trabajo, era mi familia extendida, entonces en el trabajo había muchos problemas, en mi casa teníamos un problema, mis papás estaban enfermos, total que era así como que todo. Y yo le dije, claro que no, o sea, ya quisiera cualquiera poder estar de pie con todo lo que yo tengo porque eres malabarista. Entonces, entonces me dijo él tenía ese don de confrontarme, que pues como psiquiatra era su trabajo. Me dijo, si usted no se ayuda, yo no lo voy a ayudar, yo ya no sigo ayudando a su niño. Entonces me recetó antidepresivos. Quizás si lo necesitaba, no digo que no. El problema está que el doctor no vivía en Zacatecas. Entonces, pues yo obediente, me lo recetó él, pero pues era un medicamento controlado. Entonces después me lo daba el ginecólogo, después el médico general, cualquiera me llenaba la receta y no llevé un seguimiento y me lo combinaron, o sea, los doctores, yo estaba renuente, pero obediente y me los tomé. Llegó un día en el que yo me tumbé en la cama, recuerdo que mi niña mayor se acercó, mamá, ¿qué tienes? Yo estaba suspendida, o sea, yo no me veía físicamente, yo así como, yo creo que eso es morirse, como que estás aquí y acá, me imagino que eso es lo más cerca, ¿sí? Recuerdo, creo que le dije, mija, háblele a su tía, Ruth, y a su mamá, y a su abuelita. Gracias a Dios ella acató cómo hacerlo, estaba chiquita,
y llegaron las dos, la abuelita de los niños a cuidarse, ella me apoyó mucho con ellos, y mi hermana a llevarme. Yo salí de mi casa así en calidad de bulto, me llevaban al hospital. Mi hermana tuvo el latino de llevarse los medicamentos con ella. Entonces me llevan a urgencias, yo completamente desvanecida, pero como que por allá sentía así como que había una conciencia. Y recuerdo que mi hermana le mostró todo el medicamento que estaba yo tomando por obediencia y me dice, ¿es bipolar?, dijo el doctor. ¿Qué me estaban dando? ¿Cómo me estaban medicando? Que yo ni idea tenía, por obediencia y tal vez ignorancia, si tú quieres, y no investigué todo lo que hubiera hecho ya, o sea, yo me decía el doctor y pues si no atienden a mi hijo, pues yo me lo tomo, y lo demás pues fue porque los doctores fueron diciendo que es que para ayudarme. Me internan y cuando estoy interna era pues obviamente una crisis nerviosa, me inyectan y por primera vez en muchos años yo me di cuenta que nadie en ese momento dependía de mí. No tenía un esposo que me estuviera exigiendo, no había hijas que me estuvieran pidiendo su atención, no había un trabajo donde me estaban demandando, no había los papás, no había los hermanos. Estaba yo ahí, sola, con esa bolsita. Y recuerdo voltear a ver aquella bolsita y aquí, no sé lo que estén poniendo, pero póngale más. Yo ya no quiero despertar. Qué fuerte. Muy, muy duro. ¿Por qué? Porque yo no me di el tiempo de darme cuenta lo que sentía, lo que hacía, ni cómo lo hacía. Yo era como los burros que te ponen aquí, yo voy siguiendo a la zanahoria y mientras la zanahoria se mueva, yo también me muevo. Entonces, cuando tú preguntas cuál es esto, ¿qué me llevó ahí? Fue un descuido muy importante de mi parte, muy importante de mi parte, donde ahora lo veo obvio, pero el mandamiento te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más y no menos. Entonces yo creía que si yo estaba haciéndolo por los demás, yo automáticamente iba a estar con ellos, y no fue así. ¿Qué cambios hiciste después de esto? Ese es lo que llamamos tocar fondo. O sea, en ese momento yo me di cuenta que efectivamente, o sea, claro que yo no, dicen que solamente que el 95% de las personas hemos deseado preferentemente estar muertos, y solo un 5% lo niega. Porque pues a veces esto, ay, ya mejor me moría, ¿no? Pero claro que puede más el deseo de vivir, puede más el deseo de estar con tus hijos, puede más el deseo, para mí sobre todo, de hacer la voluntad de Dios. Entonces yo sabía que esa no era la voluntad de Dios, y que yo vengo de una familia donde se lucha y se sale adelante. Entonces yo en ningún momento podía darme el lujo de ser cobarde, porque no está en ningún patrón. Entonces, ¿cómo? Pues tuve ayudas, muchísimas ayudas. Principalmente intenté terapia psicológica, que acá, pero pues era muy costoso, era muy, muy costoso. Empecé a asistir a un grupo de autoayuda, pero yo iba a ayudarles, ¿verdad? Porque, pues bueno, parece ser que me distraigo un poquito acá, y la que terminé siendo ayudada fui yo. Aprendí es un grupo donde seguimos los 12 pasos y literatura, principalmente AA, pero adaptada a problemas, o sea, a enfermedades emocionales. Darte cuenta que estás enferma de las emociones porque no sabes manejar tus emociones es un golpe muy duro. Es un golpe muy duro porque, pues, ¿cómo estar enferma de algo que ni siquiera sé reconocer?
O sea, yo lloraba porque estaba enojada y yo gritaba porque estaba triste. Entonces, o sea, cuando tienes que aprender a que tienes que ser congruente, que lo que piensas, lo que sientas, sea lo que dices y lo que hagas, es muy sencillo decirlo, pero es una escuela completa que diario estoy luchando yo con eso. Ok, qué fuerte. Y de la fecha ahora, ¿cómo has, cómo has sabido modular tus emociones para salirte de ellas y poder regresar al punto de calma? Yo siempre he sido que tengo que entender las cosas. Sí, para mí era primero, yo pensaba que sentir era llorar. O sea, entonces primero lo pienso y de aquí para arriba. Hay un axioma que dice que de tu mente a tu corazón es el camino más largo y más difícil que tienes que hacer en toda tu vida. Entonces aprender a conectarme, que sería lo más lógico, yo hasta aquí. O sea, lo pienso, no es lógico, no sirve. Ok, si lo siento, por algo estoy sintiendo. Entonces, aprender a que no puedes sanar lo que no sabes que sientes. O sea, ¿cómo vas a sanar un rencor si no sabes que estás enojada? ¿Cómo vas a sanar un perdón si no te das cuenta que te ofendieron? ¿Cómo vas a sanar tu familia, que depende completamente de ti, si tú eres la que los estás lastimando con tu falta, o mi falta, en este caso, con mi falta de control de mis emociones? Porque pues con que estuvieran las cosas listas, yo estaba bien, pero cómo se hacían, no me preguntes. Entonces, sí, esa congruencia es un trabajo de todos los días. Como bien decimos a los alcohólicos anónimos, no soy alcohólica, pero me uno a la fórmula que utilizan esos 12 pasos, solo por hoy. O sea, es imposible pensar que yo en Dios soy santo. Sí visualizar dónde quieres estar, pero tienes que ser consciente que lo que definas hoy es para que pase mejor mañana. Lo que hagas hoy es porque vas a tener un mejor mañana. Qué bonito. ¿Qué rol ha jugado tu familia en todo este proceso? Mi familia ha jugado un papel tácito, pero aquí es importante señalar que prácticamente, y estos estudios sociales realizados, el 26%, y esto lo digo hace 5 años, no sé, no estoy actualizada, pero hace 5 años, el 26% de los matrimonios con niños con situación especial en autismo terminan en divorcio. Porque es muy, o sea, si ser papá ya es un riesgo de pon atención aquí y allá, ¿no? El, el ser papá con niño con retos especiales es aún más importante, porque no naces aprendiendo a ser papá, mucho menos si la sociedad no está lista para entender eso. Y como familia, nadie puede decir, sí, yo puedo ser papá de cualquiera. ¿Sí? Yo creo que no hay una mamá o un papá que hayamos dañado a nuestros hijos a propósito. ¿Sí? Cuando dices tú, uy, ya lo hice, ya la regué, ay Dios mío, tratar de componerla como Dios me da a entender. ¿Qué rol ha jugado en familia? Bueno, una de las crisis importantes en la familia pues fue un divorcio muy difícil en todos los sentidos. Entonces, claro que para mis hijas pues eso les afecta, ya de por sí una dinámica con un niño con esa constitución, pues ya se torna difícil. Yo trataba de mis hijas, en las bendiciones escondidas que les llamamos, o belleza colateral, pues si mi hijo iba a equitación, pues los 3 iban a equitación porque yo no quería quitar las oportunidades a ellas. Que iban a natación, van a natación. Que iban a los scouts, todas las oportunidades, o sea, ellas lo hicieron juntos y traté a la medida de lo posible de equipararles. Pero ellas sabían que su hermano era diferente. Entonces, mis hermanos, por supuesto, apoyaban. La abuelita estuvo conmigo. Pero yo, pues, somos de familia
muy bien acomodada, nos acomodan de 2 en 2 o de 3 en 3, donde quiera. Pero mis hermanos, mis primos, o sea, me han ayudado emocional, psicológica y económicamente, que ha sido para mí un alivio para yo poder enfocarme. Yo sí creo que del tamaño de tu fe es el tamaño de tu milagro. Y yo sé que desafortunadamente mi historia, ojalá fuera la de otros, ¿no? Pero yo siempre he tenido la certeza de que mi hijo está aquí para que nosotros podamos aprender con él y de él. Entonces, no es aquel milagro de que, ay, ya mi hijo mañana va a ser normal. O sea, mi hijo va a aprender a ser feliz como él está y yo con él. O sea, son situaciones. Y a medida que la familia lo acepta, que la familia lo acoge, estuvo enero, pasó su cumpleaños con mi familia en México, le hicieron su fiesta, todos sus primos fueron y él fascinado porque estaban allí. Él se despertó a las 4 de la mañana a cantarse solito las mañanitas y a todo el mundo recordándoles mi cumpleaños, porque no se les olvide mi regalo, por supuesto. Pero cuando tú sabes que en esa aceptación es más bien que esté acogido y que nos damos cuenta que es parte de, Claro. a ti te quita un peso de encima. Porque claro que de chiquito yo no salía porque pues era muy difícil, ¿no? Ahorita ya tiene, pero mucho tiempo yo me encerré para evitar que pues importunar a otros. Es un proceso difícil. ¿Cómo podría, si pudieras darnos algún consejo para romper estos tabús sobre esto que nos mencionas, qué cambios podríamos hacer como sociedad para incluir? Mira, yo sí soy fehacientemente convencida que los cambios empiezan por ti. Entonces, si tú, como papás, muchas veces, o sea, yo me dedico a apoyar a papás, porque si los papás no admitimos que tenemos un reto especial, y esa oportunidad que le estás negando a tu hijo. Ahora, si tú vas a la escuela y obligas al maestro o exiges al maestro que te lo traten igual que los demás, no te lo pueden, o sea, no. ¿Qué es ser incluyente? Incluyente es darnos cuenta que cada uno tiene sus talentos, que cada uno tiene sus habilidades y cada uno tiene algo que aportar. Eso es ser incluyente. No es que trátenmelos iguales porque nadie somos iguales. Entonces, primero es en las familias darnos cuenta que nuestro hijo va a necesitar apoyos especiales, que un diagnóstico no es un pronóstico, y eso es clave, porque muchas veces los papás estamos buscando la cura. Es un trastorno, no es una enfermedad. ¿Sí? Al momento que eso es un trastorno, quiere decir que vamos a vivir con esto. Hay terapias que ayudan a la calidad de vida. Y en la medida que yo decido que ese diagnóstico no es el pronóstico de la calidad de vida de mi hijo, y que entre más pronto yo me dé a la tarea de apoyar a mi hijo, entonces su pronóstico de vida va a ser de mejor calidad. Entonces, cuando los maestros también se dan cuenta y nos ayudan, yo a veces pienso y creo que ha habido muchos avances en que mínimamente ya la palabra no suena grosería, pero a nosotros en Zacatecas, donde soy originaria, y a Rafael y a mí nos ha tocado ser punta de lanza en muchos sentidos y hemos abierto brechas. En Zacatecas fundamos una asociación hacia otras mamás en situación como yo. Primero éramos 4 mamás y luego 5. Y hoy por hoy en esa asociación están 250 familias. Wow. Y seguimos apoyando. Yo como fundadora sigo ayudándoles, etcétera. Entonces, hacer conciencia con los papás. Y bueno, es que también que ya está en la ley. Sí, ya está en la ley. Pero todos sabemos que una cosa es lo escrito y otra cosa son los hechos. Entonces, cuando creamos conciencia, por ejemplo, nosotros, si ves a una mamá
en el supermercado, yo antes decía, ay, pobre niño, ¿cómo lo maltratan? Porque ve nomás, porque el chiquillo estaba haciendo berrinches en eso. Y ahora volteo y digo, ay, pobre mamá, ¿cómo se sentirá? Imagino que está haciendo, porque eres más consciente. Entonces, a veces, para los papás y las familias, les digo, entre más pronto nos demos cuenta y aceptemos que tenemos un reto especial, mejor calidad de vida tendrá ese pequeño. A la sociedad les digo, por favor no juzguen, por favor no juzguen. Es muy fácil emitir opiniones, así. Me ha tocado de todo, así como, ay, mire, su niño no le hace caso, ¿verdad? O opiniones de personas que no, pero a veces el miedo que tenemos los papás siempre, siempre va a rebasar la realidad. Mi niño de chiquito, para mí caminar de mi niño en la acera, caminar así era un sueño. Yo no podía caminar con él, así íbamos caminando, ¿no? Él se iba y era más fuerte que yo en muchos sentidos. Entonces, y en una multitud escogía a X persona y tío, 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 y lo agarraba, ¿no? Entonces, y pues yo, con mi sentido del humor un poquito agrio, llegaba y decía, ay, disculpe, es que nos hace falta familia. Y eso, pues, qué bueno que no le dijo papá, porque entonces sí nos meterían en algún problema, ¿verdad? Pero yo siempre tenía pendiente de que a medida que mi hijo fuera creciendo, que un día le fueran a hacer un feo. Eso lo hizo Rafael jamás, jamás una sola persona se molestó porque Rafael, sin conocerlo, llegara a abrazarlo. Jamás, hasta la fecha. Entonces, a veces esos miedos que tenemos o eso que decimos que la sociedad inconsciente, es que no va a ser jamás. O sea, yo no puedo decir, yo quería, por supuesto, y para mí en su momento era obvio, que adaptar la sociedad a mi hijo, porque mi hijo era especial, o sea, que la escuela se adaptara a mi hijo, pero no estamos hablando de rampas para discapacitados, estamos hablando de discapacidades muy distintas. Entonces ahora yo tengo que ser consciente que es mi obligación apoyar a mi hijo a que sobreviva en este mundo que nos tocó. Y si podemos concientizar a la sociedad también y ser más empática, qué bueno, pero no empezamos con nosotros. Si exigimos, ¿a quién le gusta que le exijan? Si convencemos, ese es mi lema. O sea, es mejor convencer que exigir. Qué bonito. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con las personas que nos están viendo? ¿Algún consejo? ¿Algo que te gustaría? Pues primeramente agradecerte la oportunidad. Es todo un proceso darte cuenta que tu historia puede hacer impacto en otras personas. Porque a veces piensa que uno que nada más ahí me pasa y solamente soy yo. Pero cuando te das cuenta que, como decimos en inglés, your mess becomes your message. O sea, si esa parte difícil de tu vida puede convertirse en ese mensaje que tienes que dar a las demás personas, hay que aprender a abrirse. No, esto que estoy haciendo para mí ha sido todo un proceso de aceptar, de poderme sentir vulnerable y es que nadie es supermujer, ¿sí? Entonces, obviamente, para mí las herramientas espirituales han sido básicas. Yo soy consciente que Dios no se equivoca, o sea, que mi hijo está aquí con un propósito y cuando yo lo estoy apoyando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso para mí me da la fortaleza que yo necesito. Pero aquí el gran consejo entre muchos, pero el más importante para los papás, por favor, no busquen curas. Por favor, claro que yo fui brujos, vi constelaciones, vi sabe cuánta cosa porque buscaba la ayuda mágica. Eso no ayuda, no ayuda, abre puertas que no somos conscientes, entonces, y detenemos más el proceso de nuestros hijos. Entonces, papás, busquen ayudas. Yo personalmente tengo mi página, que la compartiremos en el canal. Sí, que se llama Emotional Fitness en inglés y es acondicionamiento emocional, donde nos damos cuenta que así como hacemos acondicionamiento físico,
también tienes que aprender a ejercitar tus emociones para que es mental fitness o mental health. Pues tienes que hacer acondicionamiento mental para tener una salud mental. Entonces no es así como que ya llegaste aquí ya. Entonces eso es el darte cuenta de que yo como mamá soy la base de la fortaleza de mis hijos. Cuidarme con ese balance para que al mismo tiempo enseñarles a mis hijos de que ellos tienen que ser, porque para bien o para mal, los hijos con autismo tienen más sensibilidad. Entonces, aunque yo esté triste, pero trate de que no, él sabe. Hay muchas bendiciones escondidas que a veces tenemos que aprender a verlas. A veces yo escribo y como parte de mi ejercicio y hoy puedo platicarlo, puedo decirlo, soy consciente que tengo un reto de vida. Yo ya no me futurizo, pero yo sé que mi hijo me va a necesitar siempre. Pero en muchos momentos muy difíciles de mi vida, muy difíciles, él ha sido mi apoyo emocional. O sea, jamás me hubiera imaginado que la persona que quizá más me necesitaría sería mi apoyo. Y sigue siendo él con sus ocurrencias, con las cosas y he aprendido a disfrutarlo. No puedes pensar como que es un castigo, es un reto. Yo sé y me quiero convencer que como familia somos elegidos. Somos elegidos de tener a ese ser que nos enseña cada día lo que es ser fortaleza, él se despierta contento, claro que antes no así, pero llegas a Dios, y que los logros que él va haciendo, pues es el logro de la familia también. Mis hijas son maravillosas con él, son un apoyo emocional de todos los sentidos, y quizá si no estuviera Rafael, no sé qué dinámica tuviéramos hoy. Entonces, no todo es malo cuando aprende uno a verlo. Difícil, sí, pero Dios no se equivoca. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Les compartiremos los datos de Elvia para que la contacten en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos te tengamos gracias pronto. Por escucharnos y gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Espero que les haya gustado esta entrevista y que les ayude con herramientas para su propio proceso y su transformación. No olviden activar la campanita, suscribirse, darle like y compartir con la persona que piensen que les puede ayudar. Gracias y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.